porque tenemos a las 11 de la mañana 24 minutos una de las notas más leídas que hay en estos momentos en la página de Blue Radio Colombia, bluradio.com. Tiene que ver con una denuncia, Diana, que hicimos el miércoles. Empezamos esa denuncia el miércoles aquí en Mañanas Blue sobre la construcción que se está planeando del parque solar del que sería el parque solar más grande del país. Esto fue el miércoles. Usted nos contó cómo ese parque solar, que hace parte de esa transición energética para ayudar con el cambio climático, pues tiene un problema porque estarían pues casi que expropiando a campesinos, ¿no? Esa es una de las notas más vistas en estos momentos en la página de Blue Radio. Pero entonces, ahora sigamos porque usted nos dijo que íbamos a tener segunda parte. Sigamos, Camila, porque vale la pena hablar no solamente de lo que está pasando y de lo que ya les contamos, que es una empresa que se llama Grupo Solaris SE, para que quienes no escucharon la denuncia se pongan en contexto. Creó una SAS que se llama Parque Solar Puerta de Oro SAS, y con esa está pretendiendo construir un parque solar gigantesco, 300 megavatios. Entonces es una cosa gigante, Camila, porque como decíamos, el parque más grande en Colombia tiene apenas 70 megavatios. Este es de 300, o sea, es 4 veces ese parque si es que lo logran hacer. Y pues para un parque de esa dimensión se necesitan grandes extensiones de tierra. ¿Qué pasa con esta extensión de tierra en Guaduas, Cundinamarca? Es plana, la cruza el río Magdalena, o sea, tiene el río Magdalena y tiene una vía 4G. Y obviamente pues hace mucho calor y hace mucho sol, porque por eso ahí se construiría el parque solar. Sí, y porque tiene cerca a la estación San Francisco, porque acuérdense que necesitan una estación de energía de todas maneras para alimentarse. Claro. El predio es perfecto para un parque solar, pero entonces dice uno, hace 15 años lo pensaban perfecto para productos productivos y por eso en Incoder se lo entregó a 37 familias de a 26 hectáreas cada una. Les registró en algunos, delimitó los predios, eso sí, delimitó los 26 hectáreas, pero pues algunos registraron y el Incoder en su momento no entregó títulos. O sea, no hay escrituras, hay una única matrícula y ese es el problema más grande, porque dicen los campesinos, ya el Ministerio de Minas declaró esto como de un bien público que le tienen que dar uso público, porque van a construir un parque solar, pero entonces a nosotros, ¿quién nos va a pagar bien las tierras si ni siquiera tenemos títulos? Uh-huh. Entonces dicen, el Ministerio se desentiende del tema porque el Ministerio le da esta resolución al señor Jason Caro Tafur, que es el representante legal del parque que van a construir, y el señor pues entonces dice, si ustedes no me venden, igual no pueden hacer nada más con esta tierra, pues entonces los expropiamos. O sea, Jason Caro Tafur es el que quiere hacer ese parque solar gigantesco y está casi que amenazando a los campesinos. Los que no le vendan los van a expropiar. Y es que todo depende ya de él desde que él llegó, porque cuando él llega con esta resolución del Ministerio de Minas y Energía, la gente dice, ya no podemos hacer nada más con esta tierra, ya nos toca hacer lo que diga el señor Jason, y el señor Jason tan es así, Camila, que yo les contaba que todos los campesinos se reúnen y pagan los impuestos sobre ese predio, que no son baratos porque son más o menos 30 millones de pesos. Ellos entre todos reúnen para esos impuestos. La nación tiene 11 predios ahí que todavía son de la Agencia Nacional de Tierras hoy en día y ellos nunca pagan impuestos. La nación jamás paga impuestos. Entonces estos campesinos tienen que pagar impuestos sobre la Hacienda Primavera en Guaduas, Cundinamarca, y resulta que el señor Caro Tafur, como ahora todo lo que se mueve en esa hacienda tiene que depender de él, porque casi que es el dueño, por decir algo entre comillas, de esa tierra. Pues entonces sí, porque él es dueño de varios predios ya. Algunos, pero es como dueño en el papel, porque la gente dice, aquí algunos campesinos ya le han vendido porque no tienen más que hacer, porque es gente pobre, porque dice, igual no vamos a poder construir, no vamos a poder tener proyectos productivos, pues vendámosle a este señor porque ¿qué más hacemos? Entonces le están haciendo promesas de venta, pero el señor no ha desembolsado un solo peso. O sea, de esto no se ha pagado un peso. Ok. De nada se ha pagado un peso. Y lo que dice la gente es, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Quién nos protege a nosotros? ¿Quién nos dice qué debemos hacer? Nosotros no tenemos para pagar un abogado, y si hay muchos abogados que han comprado tierra a estos campesinos y que sí están queriendo meterse en este negocio del parque solar porque es un negocio millonario. Pero además, sobre todo, promovido por el gobierno actual. ¿Qué dice el gobierno actual? Que claro que quiere apostarle a la transición energética, que claro que ve en Colombia una potencia para tener parques solares. De eso después hablaremos más adelante, porque tal parece, según el Banco Mundial, en un estudio, que no es así, que no es que tengamos como la capacidad fotovoltaica, ¿se dice? Sí, fotovoltaica.
fotovoltaica del sol necesariamente para poder ser realmente potencia en parques solares, pero eso lo hablaremos más adelante cuando sigamos investigando. Es qué dicen frente al tema de los proyectos productivos de los campesinos. Mire, Camila, este tema, como le dije yo, llevamos 1 año y medio trabajándolo. Es un tema de estos que se trabaja con paciencia porque finalmente al comienzo no iba a haber expropiación porque era solamente un decir de los campesinos y finalmente para que haya una expropiación tiene que haber una negociación fallida de los terrenos. En este momento ya hay una resolución donde le dan la potestad a Jason Tafur de poder negociar los terrenos. No ha sido posible que él los negocie, no ha sido posible que los compre en su totalidad, los que necesita para este proyecto. Entonces, ¿qué le dijo él al ministerio? Ya pasaron 2 años. ¿Ministerio de Minas? Ministerio de Minas y Energía. Ok. Señores, Ministerio de Minas y Energía, ya pasaron 2 años, entonces yo necesito ya que se me pueda dar la posibilidad de comenzar un proceso de expropiación de tierras, pero él no menciona solamente en esa expropiación de tierras una hacienda que es la Primavera, sino que menciona 10 haciendas. Dentro de esas haciendas, muchas eran de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, como esta de Primavera. Entonces la gente dice, venga, él solamente tiene la resolución sobre Primavera, pero está pidiendo expropiar las otras. El ministerio le dice no le vamos a dar todavía la gabela de que usted puede expropiar, de que usted pueda comenzar un proceso de Porque expropiación. al ministerio le interesa la construcción de ese parque solar, por supuesto. Yo creo que en medio de todo ellos ya no saben ni qué hacer. Pero ahorita le pongo un audio de la ministra para que usted entienda qué es lo que tienen pensado, pero no ha pasado en este caso. Lo que dice el ministerio es no, por ahora no. Y el señor presenta un recurso de reposición y a nosotros nos dicen, Camila, que ese recurso de reposición ya lo contestó el ministerio a favor del proyecto. O sea, a favor de Parque Solar Puerta de Oro SAS, del Grupo Solaris, del señor Jason Caro Tafur. Y que podría estarse abriendo un proceso de expropiación, no de una, sino de 10 haciendas. Yo hablé esta mañana con el ministerio porque esa fue esto me lo dijeron apenas anoche, entonces yo hablé esta mañana con el ministerio y dije, ¿esto es verdad o no es verdad? Y este es el momento en que el ministerio a mí no me confirma eso. O sea, el ministerio no le ha confirmado si es cierto que ya le dieron luz verde al señor Caro Tafur para hacer su parque solar para y empezar a expropiar. No expropiar, porque es que eso él no decide si se expropia o no, el que decide si se expropia no es un juez, pero el que sí le da el aval para que pueda comenzar un proceso de expropiación, porque él ya cumplió con todos los parámetros y no hubo negociación, es el ministerio. Entonces el ministerio me dice a mí, pero nosotros no expropiamos. Yo le dije, eso lo tengo clarísimo, el que expropia es un juez, pero si ustedes ya le dieron a este señor la posibilidad de que abra ese proceso, pues entonces ya empaque y vámonos. Claro. Entonces esa respuesta no me la ha dado el ministerio hasta este momento de la emisión de esta denuncia, ¿ok? El segundo aspecto es que yo estuve hablando por muchas horas tanto con el ministro pasado, con el ministro Diego Mesa, y el ministro Diego Mesa me explica, mire, acá cumplen un checklist, acá son 10 cosas que tiene que cumplir el señor para darle, declarar estas tierras de utilidad pública, y esas las cumplió, por eso se lo dimos. ¿Qué me dice la agencia de tierras? No toda la tierra es mía. De esa tierra solamente son mías 11 pedazos, pero yo le digo, bueno, son 11 pedazos suyos, pero usted no ha titulado lo demás. Entonces, ¿estamos hablando de cuántas familias campesinas? 37 núcleos familiares, alrededor, uno siempre multiplica en el DANE como por cuatro por familia, sí. Entonces son como 150 personas. Ok. Pero lo que me dicen a mí es que ahí vive más gente porque los mismos campesinos han vendido partes de sus tierras, porque son muchas, Camila, son 26 hectáreas por familia. O sea, en 26 hectáreas usted hace y deshace. Y si no tiene un proyecto productivo, pues va vendiéndole a la gente y cada uno arma su cambuche. Va parcelando y cada uno va cultivando ciertas cosas, y no ser un monocultivo, exacto. Sino ser una producción de diferentes alimentos. Y si es que producen, porque es que hay gente que no tiene proyectos productivos, sino simplemente vive ahí. Y entonces hay gente que armó su cambuche. Se lo estoy diciendo así, cambuches hay ahí, hay casas, pero también hay cambuches de gente que dice, yo no tengo dónde vivir, acá armo mi cambuche. Claro, o sea, con plásticos y exacto. demás. Entonces, eso está pasando. Le repito, es una hacienda que sí hay unos que tienen registro, pero no está titulada. Esta hacienda no tienen ningún título ni ninguna escritura, ninguna de las familias tiene escritura, ninguna. ¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Tierras no lo ha hecho. Y cuando yo hablo con la Agencia Nacional de Tierras me dice, pero eso es rarísimo que usted esté diciendo eso, como lo vimos que dijo el señor Vega en la emisión pasada.
Pero pues sí está pasando, y eso está pasando ahora mismo. Oiga, Diana, perdóneme la interrumpo, tengo una pregunta de Santiago Correa que nos está escribiendo a través de nuestro chat de YouTube de Blue Radio en vivo y dice, ¿por qué no utilizan la tierra para doble propósito? Cultivar y generar energía solar, ganarían más dinero y todos estarían felices. ¿No se puede hacer eso? Que ellos puedan, por ejemplo, rentar su pedacito para poner unos paneles solares y al lado cultivar. ¿Eso es posible o eso es imposible? Eso es posible, y aquí quiero que escuche el audio de la ministra, porque acuérdese usted que más o menos en diciembre entrevistamos acá a la ministra Irene Vélez y le preguntamos sobre eso, que qué iba a primar en este gobierno. Cambiar a energías positivas como esta de estos parques solares, y para eso expropiar campesinos, o iba a primar la producción de cultivos para que los campesinos tengan de qué vivir. Esto fue lo que nos dijo en ese momento la ministra Vélez. Los paneles solares sobre tierra realmente compiten con un uso agrícola de la tierra, y sobre todo en zonas que son tan ricas y tan fértiles como Ditu, el Valle Interandino del río Cauca, no debería haber esa competencia. ¿Qué creo yo que es lo ideal? Que haya usos mixtos, y para eso el catastro multipropósitos va a ser muy importante. Eso es algo que hasta este momento no se ha explorado con suficiencia en el modelo de energías renovables no convencionales fotovoltaicas en nuestro país, pero que este gobierno sí tiene muy claro, y es que los usos mixtos son ideales. Precisamente eso es lo que nos permite tener la diversificación de los usos del suelo y la diversificación de los medios de vida. ¿Esto cómo se hace? Realmente en China precisamente hay un montón de buenos ejemplos respecto a cómo los paneles solares elevados incluso pueden ayudar a la agricultura en la medida en que generan microclimas por debajo de los paneles que permitirían en lugares desérticos, por ejemplo La Guajira, crear economías basadas en agricultura, además de la economía que genera la generación fotovoltaica. Entonces, aquí la respuesta es usos mixtos del suelo, y por eso estamos apostados en el tema de el catastro multipropósitos, que nos permita ver todas esas potencialidades. Pero eso ahorita no se puede. O sea, ahora mismo no se puede hacer ese uso mixto del suelo, ¿o sí se puede? Sí se puede, pero no ha sido una prioridad. Y la razón por la cual no ha sido una prioridad no la sé, pero en nuestro gobierno lo es. O sea, yo tenía esa misma pregunta en ese momento, cuando fue esa entrevista con la ministra Irene Vélez. En diciembre. Sigo teniendo la misma pregunta, sí, pero no la tenía yo en esta oportunidad, era Santiago. Era Santiago, sí. Pero mire, Camila, si nos metemos ya en el pueblito, Guaduas, Cundinamarca. Llevo año y medio intentando hablar con el señor alcalde de Guaduas, Cundinamarca, el señor Germán Herrera Gómez. El señor alcalde del Centro Democrático, me dice la gente de la población cuando los visité, que el señor apareció en campaña y que pareciera que se hubiera ido de ese pueblo porque jamás está para ninguno de los temas. Él estuvo investigado por el tema de los mercados que se contrataron en el COVID, ¿recuerda? Hasta lo detuvieron y de todo. Y el señor nunca me contesta el teléfono. Sus jefes de prensa, he pasado ya por 2 jefes de prensa de esa alcaldía, cuando les digo el tema, nunca vuelven a aparecer. O sea, ¿usted cree que el alcalde está involucrado en el negocio o pues qué? Yo lo que creo es que el alcalde no tiene respuestas para su gente porque tampoco ha hecho nada por su gente. Entonces, él no ha ido nunca a la Agencia Nacional de Tierras a decirle, oye, titúlele a esta gente. Él tiene muchas haciendas en problemas allá, Camila, porque es que allá está Cabo Verde, Remolino, Freddy y Veracruz, que eran haciendas también de Gonzalo Rodríguez Gacha, y en su mayoría todas tienen problemas de titulación. Entonces, por ejemplo, Veracruz, como decíamos la vez pasada, esa finca está completamente invadida y es del Estado. Entonces, y la gente está desarrollando proyectos productivos ahí de su plata y de su bolsillo y pagan impuestos y todo, y el Estado no aparece. Hace poco, cuando hicimos esta denuncia, me dicen, cuando empezamos a llamar a los ministerios, cuando empezamos a llamar a la Agencia Nacional de Tierras, se acercaron a esas haciendas supuestamente a hacer unos censos, pero allá no habían ido en 15 años. Entonces, lo que dice la norma, Camila, es que cuando a usted le dan una tierra y se la da el gobierno, que es lo que está haciendo el gobierno Petro ahorita, que ya ha entregado 2 de narcos también y con bombos y platillos las entregan, es que aparte de entregarlas tienen que titularlas y darle escrituras a la gente, y aparte de eso darle un subsidio para que puedan hacer un proyecto productivo y lo desarrollen, y estar vigilantes de que ese proyecto productivo de verdad se desarrolle con el tiempo. ¿Qué pasó acá? El Incoder hace 15 años se entregó y nunca volvió. O sea, acá nadie sabe qué pasó con esa tierra. Y ahorita está en la mira de todo el mundo porque ahí se va a poder hacer un parque gigantesco solar. Pero si no fuera por eso,
Nadie se ni se enteraría acuerda de las los tierras. problemas de esas tierras que se le incautaron a Gonzalo Rodríguez Gacha y que se le entregaron a campesinos. Pero es uno de los problemas más grandes que tiene Colombia, el tema de la titulación. En Exacto. Cundinamarca, en Boyacá, el problema es gigantesco. Vaya, intente comprar un lote en Boyacá si no tiene problemas de titulación. Exacto. Y la gente termina comprando y vendiendo así. Dicen, ese ya es el status quo de la tierra en Colombia, así se vende y así se va manejando durante décadas y décadas y décadas. Exacto. Y allá, por ejemplo, hay un inspector, o había, porque en diciembre renunció el señor, Pablo Alexis Ospina Hoyos. Durante todo este año y medio todo el mundo me decía, es que este señor inspector de policía, él hace lo que quiera, llegan los abogados y dicen que tiene que correr las cercas de las fincas y él corre las cercas de la finca donde ellos digan, y que como ahora tiene autonomía como si fuera un juez, entonces hace y deshace. El señor hizo y deshizo, renunció y se fue. Y nadie responde por las actuaciones del señor, ni siquiera el alcalde, que es el que lo nombra. Entonces, el problema cada vez es más grande. Y un capítulo aparte hay que hacérsele, Camila, al señor Ernesto Guerrero Moreno, que es el notario de Guaduas, Cundinamarca. ¿Y por qué? Porque cuando yo hablé con el notario y le dije, oiga, señor notario, ¿cómo se puede hacer para ayudar a esta gente? Porque es que finalmente acá se trata de ayudarlo. Usted como notario no puede hablar con la Agencia Nacional de Tierras para que le titulen a esa gente y usted puede escriturarle. Sí, yo estoy hablando con todo el mundo, yo estoy haciendo todo. Pues resulta, Camila, que el señor tiene 2 predios ahí. El señor, no diga, el notario del pueblo. el notario del pueblo resultó comprando tierra ahí, comprándole a los campesinos, a los que les dieron porque era gente pobre y desplazada. El señor notario resultó comprando 2 terrenos ahí. Cuando yo le dije, óigame, pero usted tiene dos parcelas ahí. Eso es mentira. ¿Cómo se le ocurre, doctora, que eso va a ser verdad? Pues tenemos en nuestro poder, Camila, un derecho de petición que el señor notario le envía precisamente al Procurador Judicial Segundo Ambiental Agrario Mauricio Albeiro Peñarate Ortiz, y se lo envía, Camila, no como notario del pueblo pidiéndole ayuda sobre esos predios, sino como parte y como copropietario de la Hacienda La Primavera. El señor le dice textualmente, los abajos firmantes en calidad de copropietarios del predio denominado La Primavera. O sea, el señor es juez y parte. Entonces, el señor, abogando por él, porque él sabe que es un buen negocio tener una tierra ahí, una tierra plana, una tierra que la cruza un río, una tierra que la cruza una 4G, una tierra en la que todos me dicen a mí cuando visité Guaduas que esa tierra, la hectárea puede valer entre 30 y 80 millones de pesos. Entonces, el negocio gigantesco es, no titulemos, no escrituremos, dejemos esto así, hagamos que este promotor la compre en 13 millones de pesos la hectárea, se hace el negocio del siglo, y si no se llegara a desarrollar el proyecto, Camila, porque pueda que no se desarrolle, ¿qué va a pasar con esa tierra cuando ya sea de un solo dueño? ¿Que la pueda vender para negocios de vivienda de pronto? Porque la cruza una vía y la cruza un río. Entonces la gente está diciendo, o van a hacer un parque, o van a quitarnos esa tierra para después hacer vivienda y cambiar el plan de ordenamiento territorial y hacer vivienda ahí y volverse millonario a alguien y nos vuelven a expropiar. Y los campesinos, bien, gracias, exactamente. Toda esta información, la primera parte la subimos a blurradio.com en la página de internet. Si hay alguna cosa, algún dato que usted quiera verificar, que no le haya quedado claro, porque a veces el audio pues es difícil de seguir, ahí en la página de Blue Radio va a poder encontrar toda esta información. La de hoy ya la tenemos también en la página de Blue Radio, Diana. La de hoy ya la estamos armando para pasársela a nuestra jefe digital para que ella la ponga a correr. A doña Patricia, para que ya ahí podamos tener toda la información, porque muchos oyentes de verdad nos escriben y dicen, yo quiero tener los datos y poder leer con más detenimiento lo que se está diciendo, Oscar, de esa denuncia. Ahí en la página de blurradio.com la van a poder encontrar. Camila, ya que hay que hacerle un llamado a la ministra de Agricultura, perdón, Oscar, hacerle un llamado a la ministra de Agricultura porque la ministra quiere hacer una reforma agraria. Y estos son los problemas que tiene la tierra en Colombia. Entonces, como que la ministra pueda revisar no solamente este caso, sino muchos más de tierra que se entregó de los narcos y que hoy se suponía iban a ser proyectos campesinos para la gente y no fueron. Entonces, mire, eso sí será Camila, bueno que lo revisara la ministra. Mire, Camila y Diana, lo siguiente. La pregunta que usted se hace, Camila, es bien pertinente. Bueno, ¿y el papel del gobierno cuál es en estas circunstancias, en este momento, en esta situación? Por un lado, el presidente Petro personalmente ha dicho varias veces que las tierras decomisadas a los narcotraficantes que están en poder de la sociedad de activos especiales tiene que volver o tiene que llegar a manos de los campesinos. Y de hecho, por ejemplo, en Córdoba, usted recuerda que recientemente se le quitó una tierra o estaba en poder de la SAE, que era de la familia Castaño, se le entregó a los campesinos. Pero mire usted lo que está pasando en Guaduas, la denuncia de Diana hoy.
tierra que debería estar en manos de los campesinos, y los campesinos lo que dicen, no, que no han desarrollado proyectos productivos. Pues claro, no han desarrollado proyectos productivos, Camila y Diana, porque no le han dado los recursos. Es que el campesino con la tierra sola no hace absolutamente nada. Sí, no es como tenga nada. su parcela y mire a ver qué hace. Hay que hacer una asesoría de parte del Ministerio de Agricultura también. Exactamente, el papel del gobierno, ¿cuál es? Entregue la tierra, pero déle las herramientas y los recursos, no solamente legales, la escritura y demás, sino también la posibilidad de que pueda explotar esa tierra. No, pero entonces, es que hace 15 años, Óscar, es que en la resolución de entrega se les decía que les iban a dar un subsidio de un porcentaje que equivalía más o menos, como lo dijimos en días pasados, entre 30 y 37 millones de pesos. Y la gente dice, pero a nosotros acá nos vinieron y nos dejaron unas cosas acá, pero nunca les dieron Diana, maquinaria, nunca les dieron semillas. Pero no solo maquinaria y semillas, sino hay que darles también tecnología. Es que uno de los problemas que tenemos nosotros en América Latina, incluso compitiendo con Perú, que está mucho más avanzado en tecnología agrícola que nosotros en Colombia, porque ha habido un rezago de los ministerios de Agricultura que de verdad no han invertido en tecnología para enseñarle al campesino a ser mucho más eficiente en la producción. Industrializar la tierra. Eso no es tome y ven que siembra esa yuca. Sí, exacto. Pero es que son siervos sin tierra realmente, siervos sin tierra como la novela de Caballero Calderón, siervos sin tierras. Es decir, tienen la tierra pero no les sirve de nada. Y ahora aparecen estas personas, grandes empresarios. Ideal, pero llenar Colombia de agroindustrias muy tecnológicas, pero ni siquiera hay plata o se sabe dónde va a sacar la plata para comprar. Pues de dónde se va a sacar la plata para todo pero comprar qué, si no estamos hablando de comprar predios, estamos hablando de predios incautados a la mafia. No digo exactamente lo que están diciendo Óscar y usted, de además de dotar a los campesinos que se le dan tierra de todo eso, bienes públicos, de tecnología, de riego. ¿La plata de dónde? No, pero claro, pero eso es una de las funciones que tiene que... Esa es la fuerza del gobierno nacional. Esa es la fuerza del gobierno nacional y del Ministerio de Agricultura, que esa debería ser una de sus funciones, ¿no? Como darle la tecnología al campesinado, Camila, para poder tener un agro mucho más eficiente. Claro, en Colombia ya fracasó una reforma agraria, Sebastián, en el gobierno de Lleras, Lleras Restrepo, Oscar, porque le entregaron tierras en el 68, listo, 70. En el 60, entregaron tierras, perdóneme, Sebastián, están repitiendo exactamente la misma mala experiencia. Entregan tierras y al campesino no le entregan nada más. Pero Oscar, y el campesino con la sola tierra no es suficiente. Año 68, me dice usted, ¿qué porcentaje del PIB representa el agro en el año 68? Pues debería ser un porcentaje muy alto, por supuesto. Y hoy el 7%, entonces no sé, uno oye un poco... Pero no necesariamente porque represente un bajo porcentaje del PIB no implica que usted no vaya a invertir, porque puede incluso hacer esa inversión para que se aumente el porcentaje del PIB que representa la agricultura. Y como el gobierno de Gustavo Petro dice que quieren bajar los hidrocarburos y que los hidrocarburos no representen tanto porcentaje del PIB, pues miramos a ver cómo hacemos la migración de un lado a otro. Exactamente, es que esa es la apuesta del gobierno. Bueno, yo creo que es un país que es un diagnóstico de hace 70, 80 años, no sé si es el país del 2040, sacar tanta gente de la pobreza pasa por del agro. Pero mire, Sebastián, ya estas tierras las entregaron hace 15 años. Estas tierras no las entregó Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro sí ya entregó unas tierras de unos narcotraficantes y ya dijo, aquí están sus tierras, y los campesinos las recibieron con bombos y platillos. Lo que le estamos diciendo al gobierno nacional es, ojalá no se siga repitiendo esto, ojalá subsanen lo que ya hizo mal el INCODER y que lo haga bien ahora la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de Gustavo Petro, o sea, con el gobierno de Gustavo Petro, que es el que está prometiendo que se le darán 3 millones de hectáreas a la gente para que las trabaje. Entonces, lo que estamos diciendo es, mire lo que pasó hace 15 años y no se ha subsanado aún, entonces tratemos de que no sea grande el problema, sino que se solucione lo anterior y lo nuevo se haga bien. Diana, pero mire, un oyente en el 301-764-4108 que se llama Francisco nos dice lo siguiente. Uno, que mucho ampone el notario. Porque me dice Camila, mucho ampone ese notario. Oiga, ¿sabe que esa palabra ampón la utilizamos nosotros en Colombia? Es una palabra que, por ejemplo, en España ya es como de español antiguo. ¿Ah, y sí? nosotros la seguimos utilizando claro, yo todo el día digo, ay, este ampón que se pasó por ahí. Pero bueno, dice mucho ampón ese notario. Pero dice, Camila, hay un tema de fondo, el costo de oportunidad agrícola versus el de paneles solares, que ocupan mucho espacio. Ideal, paneles en tejados, que era lo que decía la ministra de Minas, Irene Vélez, o donde no compitan directamente con la agricultura, si la tierra es buena. Porque el grueso de la tierra en Colombia no es tan buena como se cree. Creemos que tenemos una tierra súper fértil, súper productiva. Eso no es cierto. Y la poca tierra que tenemos fértil y productiva tenemos que cuidarla. Los proyectos de paneles solares, me dice don Francisco, se podrían realmente concentrar, por ejemplo, en los llanos orientales, en donde la calidad del suelo, pues allá no le sale nada. Sí. Por eso hay
hay tanto Hay ganado. tanta ganadería, Por claro. eso hay tanta ganadería, que ese podría ser una zona que además tiene un poder fotovoltaico importante porque los llanos hace bastante sol, ¿no? Claro, y cuando yo le preguntaba al prócer que está haciendo este proyecto, me decía, yo no le puedo decir cómo escogí este terreno, yo solo le digo que me queda cerca de una estación, pero no le puedo dar la fórmula de la Coca-Cola, me decía. Y yo decía, Dios santo, ¿cómo el ministerio está aprobando tantos proyectos de estos solamente porque cumplen con un papeleo y no se van a terreno y revisan en qué circunstancias se está dando, y que muchos de estos terrenos son de gente desplazada y campesina que no tiene nada más? Diana, pero además los paneles solares están siendo reemplazados en algunas partes del mundo por otro tipo de generación de energía, porque también contaminan. Es que después de mucho tiempo los paneles quedan allí inservibles, y ¿quién va a recoger esos paneles? Quedan abandonados en esos territorios. Además de eso, no garantizan la energía 24 horas para las comunidades. Entonces creo que hay otro tipo de generación de energía hidráulica, por ejemplo, mucho más rentable. Pero como Mario, los del los paneles Caguán. solares tienen una vida útil. Tiene una vida Sí, cada vez sí, más claro. larga. O sea, Cada vez más larga. se un vencen. panel solar, ¿cuánto dura? O sea, cuando, supongamos, si yo quisiese, yo vivo en un último piso en un edificio aquí en Bogotá. Sí. Si yo quisiese ponerle paneles solares al techo de mi casa, Sí. si me lo permite la administración, porque eso es propiedad común, de uso exclusivo en este caso, si yo pusiera el panel solar en el techo de mi casa. Si yo quisiera hacer eso, ¿cuánto me duran los paneles? Más o menos. Yo diría que entre 20 y 50 años más o menos. un en este montón. momento. Sí, No, es decir, la tecnología cada vez depende de la los hace- calidad del panel. Sí, y depende de dónde, pero cada vez la tecnología avanza más y hace que estos paneles tengan una vida duradera. Lo que sí ha pasado, Hugo Mario, en este momento es que los paneles ya han superado, o sea, es cierto que al fabricarlos, el proceso de fabricación de un panel solar exige muchas emisiones de carbono, pero comparado a eso, a la energía limpia que le puede producir, es decir, no emite gases de efecto invernadero durante la vida útil, el total de contribución a emisiones, O sea, sumando y es restando, bajo. el neto es superior. Exactamente, exactamente, es bajo. Entonces, en este momento la tecnología cada vez nos permite llegar a ese tipo de paneles solares. No tengo ni idea si en Colombia ya tenemos acceso a esos paneles. Me dice aquí un oyente también que se llama el señor Suárez, perdón, que me dice que un panel solar dura 15 años y que casi todos son chinos. Puede que... Sí, casi todos son Es chinos. decir, pero como le digo, cada vez más está la tecnología para que existan los paneles solares que duren más tiempo. Pero En es este además, momento, como cualquier tecnología, igual los carros Exacto. eléctricos sí contaminan un montón, pero ese es el futuro, y cada vez hay carros con mejor tecnología, más baratos, y en 10 años, pues lo el neto mismo será que mucho, pasa con mucho los paneles más solares superior. pasa con los vehículos eléctricos, que en su totalidad, comparando con la vida útil, la emisión neta es mucho menor que un carro que no es eléctrico, un carro de gasolina normal. Me ¿Fue en el dice- Caguán donde pusieron unos paneles solares que reflejaban la cara de Tiro Fijo? ¿Fue en el Caguán, cierto? No sé, Yo pero me acá acuerdo está hace unos años, sí, de verdad. Me yo me está acuerdo hace regañando unos doña Jennifer, que estamos muy largos. Sí. Que Camila, que ya cierre la discusión de los paneles solares, que ya vamos muy largo y que los oyentes se están aburriendo.